Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, tal y como reza el título del vídeo, vamos a hablar de una deidad, de un dios que ha sido importantísimo, que ha sido súper trascendental. Un dios que a día de hoy todavía continúa dando guerra, nunca mejor dicho. Hoy vamos a hablar del mítico y legendario Yahvé. Hoy, en Mundo Azul, vamos a bucear a través de los misterios de la personificación de una entidad divina y famosa donde las haya, capaz de realizar los más grandes y bellos prodigios y los horrores más indescriptibles, de jugar un papel importantísimo en la historia como Salvador y Verdugo. Muchos nombres han intentado definirlo: el Eterno, Adonai, el Santo de Santos o Padre Eterno, pero solo uno ha calado en el subconsciente colectivo, otorgándole un poder indescriptible. Hoy hablaremos de Yahvé, el Dios cruel. Existen varios documentos antiguos que comienzan a dar las primeras pistas sobre la existencia de este dios, como un documento egipcio de la época de Amenofis III, del 1402 a.C. aproximadamente, donde se menciona la tierra de los nómadas Sasú, en donde quedan reflejadas las tres letras Y, H y W del tetragramón, al igual que en la estela de Mesá del 840 a.C., en la que el rey Mohab se jacta de haber conquistado una posesión del reino de Israel. Pero, y aunque su origen es muy discutido, a esta divinidad se le ha podido rastrear hasta llegar a la Edad del Bronce, entre el 3800 y 1200 a.C., ubicándole mayoritariamente al sur de Canaán, la región conocida como Edom y Sinaí. En los textos bíblicos más antiguos, Yahvé aparece como el típico dios guerrero del cercano Oriente, el cual lidera una hueste divina, los ejércitos de Yahvé, contra los enemigos del pueblo de Israel. En el siglo VIII a.C., según las inscripciones de Kuntilet Airud, Yahvé era venerado en Temán, al norte de Arabia, y en Samaria, desde el reino de Israel, donde parece haber sido adorado como dios tutelar e incluso supremo, por lo menos desde el reinado de Jeroboam II. Por la misma época, la corte de Jerusalén lo veneraba en su templo, y hacia el siglo VII a.C. ya lo consideraba el supremo dios del universo, habiendo absorbido los rasgos de divinidades anteriores. Hacia el final del cautiverio de Babilonia, en el siglo VI a.C., una gran parte de los adoradores de Yahvé negaban la existencia de otros dioses y lo proclamaban como creador del universo y Dios único, concepto que pasó al judaísmo, al cristianismo y al islam. Desde el principio de la Edad del Hierro, el núcleo de la adoración de Yahvé se basaba en tres grandes festividades anuales que coincidían con grandes eventos agrícolas: el Pesaj, con el alumbramiento de los corderos; el Shavuot, con la cosecha de cereales; y el Sukkot, con la recolección de frutos. Estos rituales probablemente precedieran a la religión de Yahvé, pero se vincularon a los mitos nacionalistas de Israel: Pesaj con el éxodo de Egipto, Shavuot con las tablas de la ley en el monte Sinaí y Sukkot con los años en el desierto. Los festivales, pues, se celebraban la victoria de Yahvé sobre Egipto y la constitución del pueblo de Israel como pueblo elegido, aunque el significado previo no fue enteramente olvidado. Su adoración presumiblemente incluía sacrificios. La Biblia da la impresión de que el templo de Jerusalén era el templo principal o incluso el único santuario de Yahvé, pero este no era el caso.
El punto de adoración de Israel más temprano es un altar al aire libre en las colinas de Samaria y data del siglo XII a.C. El culto de Yahvé es notoriamente anicónico, lo que significa que Dios no se representa mediante ninguna figura o ídolo. Esto no quiere decir que no tuviera ninguna representación simbólica, y los primeros israelitas adoraban presumiblemente en menires, pero de acuerdo a los textos bíblicos, el templo de Jerusalén tenía un trono a Yahvé en forma de 2 querubines con las alas de los ambos extendidas para formar un asiento y una caja, el Arca de la Alianza. Pero al margen del recorrido histórico, si por una cosa ha sido conocido este Dios, ha sido por su actitud belicosa, sanguinaria y cruel, que ha atormentado a miles de personas. Esto queda recogido en una de sus icónicas frases escritas en el pasaje del diluvio. Embriagaré mis flechas de sangre, mi espada devorará la carne, sangre de los masacrados y cautivos, cabezas de los jefes enemigos. Y es que por encima de todo, Yahvé fue un Dios de sangre, fuego y destrucción. Entre la recopilación de sus más grandes atrocidades tenemos el diluvio universal, donde mata, según los textos, a toda la humanidad menos a Noé y su familia, inundando toda la tierra y llevándose por medio a todo bicho viviente. O las plagas de Egipto, entre las que se encuentran la conversión de todo el agua del lugar en sangre, la invasión de ranas, piojos y moscas, peste y muerte de todo el ganado, úlceras en los cuerpos de sus enemigos, lluvia de fuego y granizo, langostas y saltamontes, 3 días de tinieblas absolutas y por último la muerte de todos los niños primogénitos de Egipto no judíos. También el cierre de las aguas del Mar Rojo sobre el ejército egipcio. Todos, excepto el faraón, murieron aplastados y engullidos por las aguas. O la destrucción de Sodoma y Gomorra, una lluvia de fuego abrasador que pulverizó a las 2 ciudades, llevándose consigo a miles de personas, niños, mujeres y ancianos incluidos. Y así un largo etcétera de muertes, sacrificios y atrocidades, más propias de un demente o un psicópata que de un supuesto Dios. Sin olvidarnos cómo el pueblo judío vagó por el desierto durante 40 años, dejando tras de sí un sinfín de muertes y generaciones, cuando el verdadero viaje en sí no les hubiera llevado más de 1 año a lo sumo. Impresionante. Y es que no puede ser para menos, porque la historia de Yahvé en sí, el personaje, el fundamento, la construcción de esta deidad ha ido cambiando progresivamente. Pero antes quiero mencionaros un poco, porque me gusta mucho esto del Éxodo y es muy interesante, y probablemente en vídeos futuros de Mundo Azul haremos un estudio, un recorrido a través de todo el bagaje del pueblo judío y los diferentes acontecimientos que sucedieron. Pero quiero hablaros de una cosa que yo creo que es fundamental, que son, en este caso, el bagaje de esos 40 años, que no tiene mucho sentido y que quiero que un poco lo penséis, lo analicéis y veáis a ver qué conclusión sacáis vosotros. ¿Por qué? Porque no solo es vagar 40 años por el desierto, sino por el desierto de Zam, el desierto de Sin, el desierto del Sinaín, el desierto de Zin y por último el desierto de Moab. Ahí tenéis un mapa de todo el recorrido del Éxodo en rojo, donde la nube y gloria de Yahvé les guía haciéndoles parar durante meses y años en ciertos puntos, en ciertos asentamientos, al borde de la muerte, de la deshidratación e inanición más absoluta, en donde, no contentos con eso, les hace viajar sobre sus pasos en más de una ocasión para retornar de vuelta y serpentear una vez más.
Cuando lo más asombroso de todo es que en esos más de 1500 kilómetros de recorrido tardaron 40 años innecesarios, ya que, como he dicho, hace ir y volver en más de una ocasión. Y es que para recorrer 1500 kilómetros, por muchos desiertos y por muy lento que vayas, a no ser que un psicópata, obviamente, te tenga retenido en cada punto meses y años, sino que además de eso podíamos haber cogido una ruta mucho más corta, conocida como el Camino de los Filisteos, que evidentemente te lleva a Filistea, en donde a lo sumo recorrías unos 300 kilómetros, con un camino mucho más fácil, mucho más acogedor y mucho más corto. Esto por un lado. Como digo, investigaremos la figura de Yahvé en el Éxodo, o mejor dicho, lo que es el recorrido del Éxodo y todas las cosas que sucedieron, porque la verdad es un paso muy interesante. Pero centrándonos en Yahvé, decirme por Dios, ¿cómo es posible que alguien siga a un psicópata? Porque es que no hay otra palabra, a un narcisista, a un ególatra, a un... No tengo palabras para poder... Parece que me va a dar un ictus. No tengo palabras para poder definir a esta entidad que por muchos lados se le concedió atributos, como todos los dioses, se le personificó, pero por otro hubo muestras absolutas no solo de su poder, sino de cómo dirigía al pueblo judío y cómo exterminaba a propios y a extraños, porque decíamos, bueno, los enemigos de Yahvé, ¿no? Era lo típico que hacían los dioses en aquella época. No, amigos, no. También se cargaba a su propio pueblo, y no solo eso, sino que les tenía por el desierto vagando, sin sentido y sin rumbo, cayendo generaciones, cayendo niños, pasando hambrunas, que sí, que luego caía el maná del cielo, pero mientras tanto pasaba calamidades la cosa. Pero es que hay muchos pasajes que incluso en algunos momentos, cuando su pueblo de alguna manera pierde la fe en él, se los ventila, se los aniquila. O sea, es un dios de miedo, es un dios de guerra. Para mí, desde mi punto de vista, mucho más trascendental de lo que haya podido ser Odín, de lo que haya podido ser Baal, de lo que haya podido ser dioses de otros respectos. ¿Por qué? Lo primero, porque es mucho más antiguo, es uno de los dioses más antiguos que existe. Y lo segundo, porque ha habido una trascendencia, una transformación, y ha llegado en adoración hasta nuestros días. Pero bien se cabe, como digo, ya había sufrido una transformación. No es lo mismo el Yahvé de entonces al Yahvé de ahora. Obviamente los seres humanos hemos sufrido una transformación, pero si veis, ahora Yahvé es poco menos que sí, tiene su vara firme con la que dirige a su pueblo y a todos aquellos que creen en él. Es un poco, si es verdad, sectario, un poco... parece mentira que lo diga, ¿no? Pero un poco nazi, teniendo en cuenta las repercusiones que el pueblo judío ha sufrido con los nazis, ¿no? Pues es un poco sectario. Pero a raíz del holocausto judío, la figura de Yahvé, dijéramos que se ha empezado a dulcificar un poco, sobre todo también para atraer a nuevos adeptos y adaptarse a los nuevos tiempos que corren. Ahora, obviamente, un dios de sacrificios es horrible, es anacrónico, no vende. Un dios castigador, un dios rompedor de dientes, un dios que aniquila a su pueblo, a los de los demás y a todo el mundo, que cae cielo del fuego, que hace, como he dicho al principio del vídeo, los prodigios más grandes para luego meterte un estacazo en la espalda y matarte. En definitiva, eso no vende, por lo cual ha tenido que ser modificado, porque si vosotros os leéis algunos pasajes de la Torá, algunos pasajes del Antiguo Testamento, de la Biblia, Yahvé no hay por dónde cogerlo. Y si le adoraban, es única y exclusivamente por miedo y por la idea que hacía de alguna manera que nutría al pueblo judío como elegido. Y Yahvé era de alguna manera su caudillo, ¿no? El que les dirigía. Pero si no fuera por esa idea de unión, que yo creo que es uno de los pueblos más unidos, que en este caso es Israel, si no fuera por esa unión, Yahvé hubiera perecido junto con otros muchos dioses, los cuales han perecido ya y han quedado para la posteridad o para la historia. Pero Yahvé sigue ahí y sigue por algo.
Y os voy a decir, y esto ya es al margen de cualquier hecho histórico, sino es simplemente una opinión, yo creo que todo lo que sucedió en el Éxodo, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y toda, dijéramos, la historia, la idiosincrasia de las leyendas y Salomón, el rey David, todo lo que sucedió con Yahvé y en todas las cosas que interfirió, para bien y para mal, Yahvé, creo, y como digo, esta es mi opinión personal, que Yahvé fue una herramienta. Pensarlo bien. Desde la edad del bronce se adoraba a cientos, si no miles de dioses, cada pueblo, cada región, y es el primer o uno de los primeros conceptos que se tiene de Dios único. Por aquella época, cuando había todo un panteón de deidades, luego cada uno adoraba por aquí y por allá, había algunos dioses que hacían la figura de, dijéramos, de padre de todos los dioses o de dios principal, de deidad principal. Pero el concepto de que solo existía un solo dios y que los demás no eran dioses, sino probablemente eran otra cosa, o incluso negar su existencia, es una cosa que hay que, de alguna manera, achacarle y agradecerle a todo lo que es Yahvé y su religión. Y creo que Yahvé realmente fue una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para atraer de alguna manera, lo primero, a las personas. Obviamente fue un cambio muy grande y tuvo sus repercusiones, pero a las normas, a la ética, a base de firmeza. Ahí tenéis las normas judías, que luego se volvieron locuras absolutas, que tenías que recorrer no sé cuántos estadios, que tenías que lavarte las manos de no sé qué manera, que tenías que no tocar a los muertos. Y luego, pues eso, el machismo tan aberrante que ha habido en muchas religiones, no solo en la religión judía, o en la religión de Yahvé por entonces, porque los judíos entonces no eran conocidos como judíos. Pero, aún así, fue uno de los primeros que empezó a implantar las primeras normas sociales férreas que condujeron a una pseudo-civilización sostenible, que aunque luego ha sido destruida una y otra vez por diferentes reinos, por diferentes circunstancias, sí que ha habido una necesidad de implantar al pueblo judío no como pueblo elegido, sino como pueblo conejillas de indias, ¿vale? Y es que, como digo, creo que Yahvé ha sido una herramienta. Se le ha permitido hacer un cierto determinado tipo de cosas en pos de que luego empezara a germinar una civilización o a germinar las primeras leyes o los primeros matices de lo que entendemos ahora como normas sociales, como ética, y ya que los rabinos tienen ahí una cultura muy grande de debate sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre las normas, y son oradores por excelencia. Todo comenzó ahí con Yahvé, con la herramienta que, como digo, creo que fue Yahvé. Fue, en un momento de necesidad, algo muy duro, algo muy grande, algo muy horrendo, una espada que de alguna manera cortó todo lo que era necesario o innecesario y lo separó. Y esa se puede decir que es, para mí, desde mi punto de vista, la figura de Yahvé. Es una gran herramienta que se utilizó en un momento determinado y sobre todo bajo unas circunstancias que yo creo que fueron muy concretas. En este caso, los coletazos más absolutos y más duros de una rebelión, que ya hemos hablado en muchos casos, y como digo, aquí mezclo mi propia opinión personal, una rebelión que veníamos sufriendo, y creo que Yahvé no es una persona o no es una entidad sola, sino que fue, pienso, un grupo que por X razones probablemente apoyaran a un bando o a una sección de la rebelión e intentaran hacer cierto determinado tipo de cosas que luego beneficiaron para el bien común, por así decirlo. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Este ha sido la historia, el repaso de lo que es Yahvé, el Dios cruel, que en definitiva creo que así es, ya que ha cometido muchas tropelías, muchas matanzas, muchas irregularidades, muchas cosas que no tienen sentido, muchas contradicciones, tanto en su propia religión o en su propio dictamen o mandato, como en el resto, y sobre todo ha sido un
como muchas otras religiones, un sectario, un asesino, un psicópata, y sobre todo le daba igual su pueblo, el del al lado, las personas, niños, le daba igual. Se ventilaba a naciones con un chasquido y de la noche a la mañana, como pasó con Sodoma y Gomorra, o como pasó en otras muchas circunstancias, que muchos arqueólogos del momento están diciendo que Sodoma y Gomorra sufrió un terremoto, otros dicen que sufrió un meteorito, lo que sea. Pero el caso es que sucedió algo referente a, en este caso, a Yahvé. Y Yahvé no hizo nada o hizo bastante poco. Como digo, hasta aquí, amigos, el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver Mundo Azul. Gracias por compartir los vídeos. Recordar que en el próximo vídeo voy a explicaros un poquito el futuro de Mundo Azul y lo que va a suceder a partir de ahora en Mundo Azul. Si os ha gustado el vídeo, compartirlo, darle a like, suscribiros y no os perdáis los próximos vídeos, que van a ser impresionantes. Ya los estamos realizando, ya hay muchas colaboraciones pendientes y os van a dejar con la boca de piedra, o con la boca abierta, mejor dicho. Un abrazo a todos y gracias, os veo el próximo día.